La palabra familia es polisémica. Para cada persona significa una cosa diferente. Y políticamente también lo es. Durante mucho tiempo, la defensa de la familia, ha sido reivindicada por partidos conservadores, que ven en ella una concepción pues muy concreta de esa palabra, una manera de distinguirse y también de atacar a la izquierda. Pero hay familias y familias. Y el gobierno de coalición ha mandado a las Cortes una nueva ley, llena de nuevos derechos. Hoy hablamos de familias. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias y a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas, que no se agotan en un tuit, sobre cómo se investigan, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Hablamos con Marta Monforte, periodista de Infolibre, que sigue pues, temas políticos, congresos, parlamentarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Dani, ¿tú qué tal? Muy bien. Deseando hablar de familias, en nada vamos a todo ello, pero antes, como siempre, nos ponemos en situación de la mano de Samuel Martínez. El objetivo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con la nueva Ley de Familias es claro: garantizar el derecho a la conciliación. Creo que cualquiera que tenga hijos o hijas, cualquiera que haya visto criar hijos o hijas, sabe lo difícil que es conciliar en España. Conciliar la vida laboral y la vida personal en España es prácticamente ciencia ficción. Todo el mundo tira bien de actividades extraescolares, de las escuelas, de los abuelos y las abuelas, y yo creo que por eso esta norma era fundamental para empezar a dar respuesta a esos problemas de conciliación que tienen muchas familias en España. Así lo explicó la ministra Ione Belarra. Con la nueva ley, entre 200.000 y 250.000 nuevas madres se beneficiarán del cheque de 100 euros para las madres con hijos de 0 a 3 años, en lo que es una ampliación del número de beneficiarias. ¿Y cuál es el impacto económico? El grueso de las medidas supondrán alrededor de unos 700 millones de euros al año para las arcas del Estado. Así lo ha estimado el ministerio de la propia Ione Belarra. ¿Y en qué consisten esas medidas que ampliarán la conciliación? Así, muy por encima, se dotará de 5 días de permiso para cuidar a familiares y convivientes, se garantizarán 15 días para las parejas de hecho, se prohibirá el veto parental, se ampliará, como hemos dicho, la renta de crianza, esto es eso de los 100 euros que decíamos, se dotará de una nueva categoría a las familias monomarentales, se asegurará el derecho de las personas con discapacidad a formar una familia y también el derecho a la atención infantil temprana. Vamos a ver, Marta, para empezar, esto de ley de familias, vamos a ver si lo traemos un poquito a tierra. ¿Cuáles son las principales novedades de esta ley que, recordamos, el Consejo de Ministros pues acaba de mandar a las Cortes y tiene que tramitarse allí? Pues una de las principales novedades de esta ley es que adquiere un permiso de 8 semanas para padres y madres con hijos menores de 8 años, que se podrá disfrutar de manera continua o discontinua, pero que no será remunerado. La parte de Unidas Podemos del Gobierno quería que este permiso fuera remunerado, pero al final, por desavenencias con Hacienda, no lo ha sido. Esta ley también ampliará la ayuda de 100 euros por cada hijo de 3 años que reciben hasta ahora las madres trabajadoras. Lo que hace es añadir a madres que, por ejemplo, están en paro actualmente o que en algún momento han estado trabajando, pero ahora no lo están. Y el requisito para ello es que tienen que haber cotizado al menos un día a la Seguridad Social. Lo que nos explicaban desde Derechos Sociales es que quieren ampliar esta ayuda más o menos a todas las madres, trabajen o no. Uh-huh. ¿Qué es una familia? Es una pregunta casi filosófica, ¿no? A veces muy íntima. Para cada persona decíamos antes que significa una cosa diferente. ¿Esto lo resuelve de alguna manera la ley? Es decir, ¿esta ley de familias aclara cuántos tipos de familia, al menos legalmente, habrá en España una vez se apruebe? Pues la ley lo que te dice es que hay 16 tipos de familias, que esto ha sido un poco motivo de burla quizá desde algunos medios de la derecha, pero que ponen el foco otros tipos de familia que no son las tradicionales, es decir, formada por padre, madre, hijo, hija, sino que también habla de familias formadas por 2 madres, familias formadas por 2 padres, familias de una madre que tienen un hijo, 2 hijos. Bueno, amplía este espectro y lo que hace es catalogar estas familias como pues algo natural, normal y los pone un poco en el valor y los pone en el registro, ¿no?, de las familias para que no se quede solo circunscrito a un tipo de familia determinada. ¿Por qué nos fijamos en las parejas de hecho en el artículo que publicamos en Infolibre? Que bueno, escogimos este aspecto de los muchos que tiene la ley para explicar cómo cambia sus derechos. Pues una de las cuestiones que también ha puesto en valor esta ley es precisamente las parejas de hecho, que es
pues una fórmula que no llega a ser un matrimonio, pero para constatar que dos personas se unen, ¿no? Están en un registro de alguna manera. Lo que hace esta ley es equiparar en tema de derechos, en el sentido de permisos, a los matrimonios. Es decir, ahora cuando te casas, ¿no? Cuando formalizas una unión mediante el matrimonio, dispones de 15 días de permisos remunerados. Y lo que hace esta ley es equiparar a las parejas de hecho con los matrimonios en ese sentido. Es decir, si tú te registras como pareja de hecho, puedes disfrutar de esos 15 días de permiso para normalmente vacaciones o lo que consideres. Y también añade un nuevo aspecto, es decir, que si tu pareja, ¿no? Tu pareja de hecho se encuentra mala, tiene una hospitalización, ha sucedido algo grave, tú tienes permiso de 4 o 5 días dependiendo del caso. Eso hasta ahora no pasaba y es un impulso más para que las familias o para que las parejas no solo utilicen la figura del matrimonio para unir su relación o para constatar su relación. Cuando uno piensa en cómo se formalizan las parejas, pues tradicionalmente piensa en el matrimonio, incluso, ¿no? En las últimas décadas, con el avance en derechos, por ejemplo, de las personas LGTBI, pensamos en el matrimonio igualitario. Esto de las parejas, de hecho, para aquellos que no estén muy familiarizados, pues ¿a cuánta gente afecta? Es decir, ¿hay muchas parejas de hecho? ¿Por qué es importante este cambio? Pues de hecho es un problema porque no hay un registro de parejas de hecho y lo que hace la ley es tener un registro de parejas de hecho porque esto hasta ahora lo llevan, digamos, las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma lleva un registro. Pero yo, a la hora de hacer el artículo, de hecho, busqué la cifra y es imposible encontrar la cifra, busqué en el INE porque cada comunidad autónoma lo recoge de una manera y hay algunas que ni siquiera lo recogen. Entonces, no se puede establecer que hay un número determinado, pero sí que es cierto que, por lo que podemos saber de estas comunidades autónomas, cada vez es una figura que utilizan más parejas para formalizar su relación. En cualquier caso, esta ley está muy centrada en ampliar tanto prestaciones como permisos, ¿no? Es decir, que tiene un impacto económico y permitirá, entiendo, pues a las familias, sea el tipo que sea, tener permisos para conciliar, para atender a las personas dependientes, enfermas, ¿no? Eso es, digamos, el corazón de esta ley. Efectivamente. De hecho, ellas quieren poner, en derechos sociales quieren poner el foco un poco en esto, en que la igualdad se consigue también a través de estos derechos. Y una de las cuestiones que nos decían es que España es pionera, ¿no? En cuanto a permisos de maternidad y paternidad en el momento en que la persona se queda embarazada y después, pero que cuando una vez nace el niño del año a los 12 años no hay prácticamente ningún permiso disponible. Y ellos querían como intentar avanzar en esto porque otros países europeos sí que tienen legislaciones más ambiciosas y quieren poner en foco un poco el valor. Por eso es la importancia del permiso de 8 semanas intermitentes o de la forma que cada madre y padre lo elija para ponernos un poco al nivel de otros países de nuestro entorno. Esta ley tampoco ha estado como ninguna exenta de polémicas entre el ala socialista y el ala morada. Parte además de un ministerio donde yo creo que es la ley estrella, sino la más importante, porque tiene, bueno, por la estructura competencial del gobierno, pues tiene menos competencias para legislar, ¿no? ¿Dónde han estado las discrepancias y hacia qué lado se ha decantado la balanza finalmente? Pues no sé si nuestros socios y socias recuerdan que de hecho se iba a aprobar hace un par de semanas, pero finalmente no se llevó al Consejo de Ministros porque precisamente la discrepancia estaba en esto que te comentaba del permiso de 8 semanas, porque Unidas Podemos quería que fuera remunerado, pero Hacienda concretamente no lo veía tan claro y fueron ahí un poco las discrepancias. También ha habido discrepancias en cuanto a los tiempos, porque recordemos que esto es un anteproyecto de ley, es decir, no está aprobado, entonces tiene que pasar o en segunda vuelta, lo que se conoce como segunda vuelta por el Consejo de Ministros y luego volver a las Cortes Generales. Entonces, aquí hay algunos aspectos que se han también intentado luchar por parte de Unidas Podemos, como ampliar un permiso que se da de 5 días a crianza, a emplearlo a 7 días para familiares mayores, para otros hijos y demás, que este sí que es remunerado concretamente, pero que no han conseguido ampliarlo a 7, que es lo que ellos querían. Confían en el trámite parlamentario para intentar que los socios del gobierno presionen al ala socialista del Ejecutivo y conseguir que este permiso sea de 7 días. Muy bien, pues vamos ya con los comentarios y preguntas de las socias y socios de Infolibre. Se presenta como Jorge Plaza y dice lo siguiente: si no hay diferencias entre los derechos de las parejas de hecho y las casadas, ¿qué sentido tiene mantener las dos figuras? ¿Qué razones van a tener las parejas para preferir, dice Jorge, una figura u otra si no hay diferencia legal entre ellas? Bueno, aquí está la pregunta, ¿no? Es decir, si lo que se está haciendo es equipararlas,
por qué alguien va a optar por una o por otra. ¿Qué ventajas tiene o qué sentido tiene mantener dos figuras legales? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, aquí hay que centrar el foco en un tema. Sí que es cierto que equipara en todo el tema de derechos en cuanto a permisos, pero no lo equipara a los matrimonios en cuanto a beneficios fiscales, que esto es muy importante porque muchas de las familias el matrimonio se supone que también se hace, ¿no? O se hace sobre todo por cuestiones de amor, pero también se hace por cuestiones económicas. Y las parejas que están casadas sí que disfrutan de alguna serie de ventajas, como por ejemplo la declaración conjunta en Hacienda y otra serie de permisos. Esto, de momento, no lo aborda esta ley, porque esta ley se centra más en los cuidados y en los permisos, no tanto en cuestiones más fiscales. Entonces, sí que hay una diferencia clara en este sentido. Otra de las cuestiones que sí que se han querido meter es lo que respecta a las pensiones de viudedad, pero no es lo mismo tampoco. Aunque las parejas, de hecho, avanza un poco y sí que permite una serie de derechos, no es lo mismo que al estar casados o no. Es decir, que esto se enfoca más, lo que decíamos, en permisos y en la posibilidad de no estar casado para poder cuidar y para poder tener algunos derechos. Pero no todos, hay que constatarlo. Pues muy bien, socias y socios de Infolibre, si se aman, ámense mucho, ámense libremente, ámense hasta el final con todas las consecuencias, pero sepan que hay distintas maneras legales de encauzar su amor. Gracias, Marta, por acercarnos la ley de familias y los nuevos derechos y nos escuchamos muy pronto. A vosotras. Y a los y las que nos estáis escuchando, gracias por acompañarnos en el quinto párrafo, por atreveros, por decidir ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre, con la participación de Samuel Martínez, producción Juan Rodríguez, edición y montaje José Manuel Lastra.